Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Edith Testa. Edith, muchas gracias por estar en Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, no, gracias a vos por invitarme y por, bueno, hacerme partícipe de tu ciclo. Un placer Gracias. tenerte acá en Entrevidas. La verdad que bueno, va a ser seguramente una charla muy linda. Bueno, vamos a hablar de tu debut, ¿no? Literario, con esta novela que me encantó, Los puentes no son lugares seguros, publicado por la gente amiga de la Ría Ediciones. De paso le mando un beso grande a Andrea, bueno, a todos los chicos, ¿no? A Ariel y a todo el equipo de la Sí, editorial a sí, Pilar que en son las geniales. tapas, que es Mm. impecable el trabajo que están haciendo. Bueno, mostrar la tapa, la verdad es muy linda. Y bueno, pero antes de hablar de tu novela, Edith, quería preguntarte un poquito acerca de tus comienzos como lectora. ¿Por dónde arrancaste? Bueno, fue hace bastantes años, cuando, o sea, cuando era chiquita, pero bueno, como empezamos todos, calculo, con los cuentos que te leían tus papás. Yo era muy fanática de los cuentos de Sigmar. ¿Te acordás de los Sí. Sigmar que tenían esos cuentos de colección? Bueno, tenía la fiesta de cuentos, Corazón, y bueno, sobre todo fiesta de cuentos lo gasté porque le pedía que me lo leyeran, y tenía, bueno, como adaptaciones de cuentos de Andersen, me acuerdo, y yo era una enamorada de ese libro. Así que hasta el hartazgo me lo leyeron. Y después, bueno, ya cuando fui más grande, a los 12 años, medio que se me cortó digamos, el tema infantil, y me acuerdo, bueno, lo puse en la dedicatoria del libro, que mi papá a los 12 años vino y me dijo, Tomás, leete este libro y cuando lo terminás me lo contás. ¿Y qué me puso en la mano? 100 años de soledad. O sea, yo tenía 12 años, Mauro. O sea, imagínate lo que pude haber entendido Terrible, de, de, claro. de esa obra. Y yo con un pánico, porque digo, se terminan las vacaciones de verano y mi papá me va a tomar la Pero la verdad que es lección. muy interesante, ¿no? Porque también está bueno, bueno, ¿qué es lo que entendió de este texto tan complejo? Está bueno también. Claro, pero ahí fue el puntapié inicial y después de ahí no paré. O sea, empezó a darme como lecturas muy variadas porque, bueno, al ser un tipo muy lector, bueno, tenía de todo. Entonces me iba como mechando, pero todas cosas que, bueno, para mí eran inentendibles, pero hoy día se lo agradezco porque gracias a eso es como que, bueno, la dificultad me hizo bueno, que empezar a entender y abrir un poco más el panorama. Así que bueno, ya después me arreglé solita y bueno, el camino que calculo que hemos hecho todos, ¿no? En lo que a lectura se refiere. Nada, García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Cortázar, bueno, y después, bueno, uno va empezando a ampliar, 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 y bueno, este, se va nutriendo. Tuve la suerte de tener una amiga, y tengo todavía esa amiga, muy, muy amiga, que también era muy lectora, y nos íbamos cambiando las lecturas, compartiendo, íbamos mucho al cine, porque, claro, éramos muy grandotas nosotras, digamos, físicamente cuando éramos chicas, entonces pasábamos por 18 a los 12, a los 13, entonces Claro. nos metíamos en todas las películas raras del cine español, que en ese momento estaba todo el tema del destape y todas esas cosas, y bueno, aprendimos un montón, porque nos metíamos a ver, qué sé yo, películas de Saura, de Pilar Miró, o sea, tremendo. La verdad que fue una época muy, muy enriquecedora para nosotras y para mí especialmente, ¿no? Y después, Y después, te quería preguntar el tema de la escritura, cómo llega, ¿no? Porque bueno, sumaste muchas lecturas, digo, 100 años de soledad a los 12 años es tremendo, ¿no? Es como sí, entrar fue por una tremendo. puerta enorme, claro, me imagino. De hecho, también te quería preguntar eso. ¿Volviste a 100 años de soledad mucho tiempo después, ya de adulta, como para, ¿no? Te debe dar hasta cierta melancolía, ¿no? Me imagino si volvés. Sí, volvés, pero desde otro lugar. En ese Claro. momento me quedaron como imágenes así tatuadas muy fuertes. Y bueno, viste que a veces uno dice, "Y mejor no vuelvo a lo que me gustó mucho, Claro. lo dejo ahí", pero sí, ahí, o sea, me pasa muy seguido que quiero volver a leer toda la biblioteca, toda, porque desde digamos, desde la edad, desde la madurez, o llamarlo como quieras, los ves distintos los textos, los disfrutás y los saboreás desde otro lugar. Entonces, la verdad que estaría bueno volver a leer todos esos clásicos, ¿no? Uno ahora está como en la cosa de ver las, digamos,
la literatura nueva y demás, pero los clásicos no están ahí y son nuestro esqueleto, nuestra estructura, así que nada, Y es interesante estaría también, ¿no? bueno. Ahora que estás empezando en este camino, ¿no? De escritora, de publicando, ¿no? Y mostrando material, también está bueno, digamos, ir mechando, ¿no? Entre lo clásico y lo contemporáneo, también para ver qué están escribiendo tus colegas. Tal Y cual, vos, sí. bueno, hiciste mucho taller y primero quería preguntarte, ¿en qué momento sentiste que querías pasar, ¿no? Dar, digamos, un paso más en cuanto a la escritura? ¿Cómo se dio, digamos, por dónde arrancaste? Si algo más narrativo, poesía, más como un Eh, juego. no, cuando era chica escribía poesía jugando, Claro, pero nada, muy básicas. Y después, bueno, siempre me gustó, siempre fui más de las letritas que de los números, en la escuela, o en secundaria, primaria, todo. De hecho, mi formación es humanística y no tiene nada que ver con los números. Y bueno, me producía, yo creo que está relacionado con la pulsión y con el placer. O sea, llegué a un punto que me producía tanto placer leer que digo, ¿cómo hace esta gente para hacer esto? Y ya dije, bueno, lo quiero hacer yo, ya no lo quiero leer en otro, quiero sentir lo que siente esta persona, escribiendo esto que a mí me conmueve, que me hace llorar, que me hace reír, que me mueve de mis parámetros, quiero hacerlo yo. Y ahí, bueno, a raíz de un efecto, digamos, de un evento familiar, digamos, doloroso, como fue la muerte de una persona muy cercana, eso me movilizó mucho y yo dije, bueno, acá tengo que empezar. Y bueno, lo conocí a Ariel, Arielides de la Ría, y le dije, bueno, dame clases. Y bueno, ahí empezamos un tira y afloje, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, empezamos con las clases y el primer ejercicio que me dio, la consigna era ¿por qué te gusta escribir o por qué querés escribir? Y bueno, fue como una explosión. O sea, ese texto era, digamos, sobreabundante, o sea, era demasiado. Y de ahí me dijo, escuchame una cosa, ¿por qué no lo fraccionamos? ¿Por qué no lo vamos dosificando? Y qué sé yo, ¿no te da como para seguirlo? Yo la verdad que lo que menos me imaginaba, Mauro, que iba a terminar en esta novela. O sea, pasaron 10 años desde ese ejercicio. claro. Y bueno, y fue queriendo y fue progresando y mi cabeza se fue como abriendo y despertando y fueron cayendo ideas de los personajes y fui aprendiendo, digamos, a medida que iba tomando las clases, porque empecé de cero. Y la verdad que fue una experiencia increíble, fue un viaje impresionante, impresionante. Bueno, ya hablando puntualmente, ¿no? De la novela, vuelvo a mostrar la tapa, Los puentes no son lugares seguros, una novela que recomiendo, vayan a buscarla o pueden contactar ahí a la gente de la RIA. Eh, Hablando ya puntualmente de la novela, ¿no? Primero quería preguntarte, bueno, es una historia, digamos, de amor, pero también de desamor, de abandonos. No, no es digamos, no es una novela, lo que se podría decir, rosa o alegre, digamos. No, Bueno, creo que nada que ver. hay Sí. mucha, sí, hay mucha tristeza. Primero quería preguntarte, bueno, ¿cómo nace la historia? Son, digamos, para que todavía no leyó la novela, ¿no? Hay dos historias donde está, bueno, Maribel, está Carlos. Bueno, ya vamos a entrar un poquito más en la historia, pero contá un poquito cómo nace, ¿no? ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste? La verdad que no te podría decir a ciencia cierta dónde fue, pero bueno, uno tiene un montón de imágenes disparadoras, ¿no? Como dice Cartoon, que vos vas anotando, que vas viendo. Y algunas tienen un poquito de auto, digamos, algunos personajes siempre uno escribe, creo yo, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, desde lo autorreferencial, de lo que le pasó en la vida, de algún pariente, algún personaje cercano, su vida, o sea, para mí escribir de alguna forma es como darle revancha a esos personajes que pasaron por mi vida y que no tuvieron algunas oportunidades. Entonces, para mí es mágico el hecho de poder escribir y darle revancha, no sé, a una vecina que vos tenías y que era como Claro. uno de los personajes de mi libro. Entonces, y que vos sabés la historia. Entonces, de ahí salió, o sea, de reconstruir vidas, Bueno, de se nota mucho eso, ¿no? Lo que hablas de la revancha. Bueno, cuando hablas de la vecina es Carmen, ahí con vecina de Carlos, ¿no? Para que, bueno, todavía para la gente que no la leyó, eh, Carlos es un chofer de colectivo, se arranca así, ¿no? No vamos a contar hacia dónde va el final, pero está muy bueno cómo vas atando los cabos, ¿no? Que todo tiene que ver con todo.
y eso es un trabajo muy meticuloso que se nota que hay mucho trabajo atrás, ¿no? Y hablando puntualmente, ¿no? De Carlos, bueno, Carlos lo abandona Felisa, ¿no? Que se va Sí. para Paraguay, Capiatá. Eh, y bueno, queda al cuidado de su hija Brisa, y esta es la vecina Carmen, ¿no? De ahí se dan una serie de encuentros. Esa es una de las historias, digamos. Y Sí. después está la otra historia, que es la de Maribel, que también, bueno, tiene una especie de abandono, tampoco se la juega mucho ella, ¿no? De Lorenzo. Lorenzo se va y después aparece un boxeador, ¿no? Sergio, que termina siendo, bueno, el típico violento, ¿no? No por ser boxeador, digo que se va a una situación de violencia que después lo vamos viendo más adelante. Sí, Eh, un desborde. un Podemos. desborde, Mm. sí, por decirlo de una manera. Pero son personas sufridas, ¿no? Yo lo que noto es que los personajes son muy sufridos. Pero quería preguntarte, ya que me hablabas esto de que vos escribís mucho de algunas cosas autorreferenciales o lo que vos conocés de un amigo, el famoso le pasó a un amigo o a una amiga. Contame, ¿qué tenés vos del personaje de Maribel? Poco, no quiero spoilear, ¿no? Pero no, poco. En verdad, usé muchos elementos de, digamos, de mi conocimiento como para volcarlos con un poquito más de propiedad, lo que se llama el estudio de campo. Bueno, todo lo que a uno le va pasando en la vida es el propio estudio de campo. Entonces, utilicé algunas cosas, por ejemplo, bueno, ella se recibe de abogada. En eso, bueno, como yo soy Claro. abogada, también podía utilizar esas herramientas. Bueno, a mí me encanta el cine, entonces tomé algunos elementos del cine para volcarlos en el personaje, a ella también le gusta el cine. Pero después en general, bueno, no hay muchos puntos de contacto. Bueno, Eh, hablabas esto, ¿no? De estudio de campo, y te quería mm, preguntar esto, porque es muy interesante el trabajo que haces, y te iba a preguntar cómo fue el trabajo también de investigación, porque hablás de términos que tienen que ver con el boxeo, aparece el fútbol, ¿no? Con Huracán. eh, bueno, y decías, ¿no? Lo del cine, ya antes me habías anticipado, ¿no? Que te gustaba mucho el cine, aparece en el libro, aparece la música. Pero también hay una lista que me parece interesante, ¿no? Una lista de Spotify. Contá un poquito eso. Y después ah, contá un es poco muy cómo fue el divertido. trabajo de investigación. Bueno, trabajo de investigación, en 10 años te podrás imaginar que tuve tiempo de hacer investigaciones de todo tipo, desde que, a ver, a mí por ejemplo el boxeo no me gustaba nada, Mauro, nada. Yo veía que veían las peleas y digo, ay, qué esto, que lo. Y después, bueno, me fui metiendo y dije, esto me sirve, y empecé a investigar, bueno, a estudiar los reglamentos, bueno, a ver notas, a nutrirme un poco. Después, bueno, música, los boleros a mí me encantan. Entonces me fue fácil crear ese personaje con esa mística y con esa energía. Después de fútbol no sé mucho, pero bueno, estuve casada muchos años con un hincha de Huracán, así que sé las desventuras de los hinchas de Huracán. Sí. Y por otro lado, también trabajo cerca de Mataderos, con lo cual Nueva Chicago me es muy familiar también. El Cedrón, también lugares, digamos, escenarios donde suceden las cosas, es muy porteña la novela. Hay escenarios fácilmente reconocibles, como son las Violetas, el Cedrón en Mataderos, y bueno, son lugares que yo he frecuentado o que frecuento y que son parte de lo que yo sé que sucede ahí. Entonces me resulta como más agradable y fácil volcarlo después en una escritura. Bueno, Eh, nombrabas el Cedrón, ¿no? Un lugar Literatura. emblemático. Sí, ahora hablamos de Spotify, pero no quería olvidarme de esto. Bueno, en ese lugar se da una escena muy importante en la novela, ¿no? Que es cuando se da la cita de Maribel y Sergio, ¿no? El Sí. boxeador. ¿Por qué decidiste que pase ahí? Y porque el personaje de Sergio sale del barrio Los Perales, que es digamos, un barrio que está pegado a Ciudad Oculta y que está ahí en pleno Mataderos. Y bueno, la pizza, digamos, él es de Nueva Chicago, que es digamos, el cuadro de fútbol que, que manda ahí en Los Perales, como dice la novela. Y bueno, el lugar de reunión de muchos de los hinchas, después de los partidos y demás, es en el Cedrón. Así que él es su barrio y
cuando van a la primera cita, la quiere llevar a un lugar donde él se siente seguro. Claro, claro. Porque evidentemente está ante una mujer deslumbrante para él y él se siente como poquito, entonces quería por lo menos moverse Sí, en está muy cancha marcado propia. eso, ¿no? Que él va a esa cita sintiéndose inferior. Sí, sí, Bueno, y sí. no quiero dejar pasar esto que me pareció muy interesante, lo de la lista de Spotify. Contá un poquito, contá a la gente. Ah, lo de la lista de Spotify es muy divertido porque, bueno, es como una novela que va, digamos, transcurre, o sea, la música es parte de la acción Y acá en está, la lo novela. muestro, ya que estamos acá hablando del tema, lo muestro. Ahí tenés el código de barras, tienen ahí para poder ingresar, ¿no? La música te completa la acción y lo que está pasando. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer, bueno, como yo esos boleros, digamos que los conocía y me basé mucho y son parte troncal del relato y ayudan a construir la historia, se nos ocurrió hacer una playlist con todos los temas que aparecen en el libro. Entonces, la persona que tiene ganas puede leerlo y a la vez ir escuchando eso de fondo y es como, no sé, a mí me parece como que es interactivo, a mí me encanta, o sea, me encanta escribir con música, me encanta leer con música y me parece que suma, que es un agregado que tiene que te va a hacer. Lo que tiene la novela para mí es que vos la ves, la olés, la sentís, no sé si te pasó durante la lectura, pero es como muy estimulante para los sentidos, Sí, desde y todo hay, punto y de hay, vista. hay, hay cierta música en la escritura, ¿no? Hay mucho, por eso te decía que hay mucho trabajo con las palabras, se nota que hay mucho trabajo de corrección. Contá un poquito cómo fue el proceso de escritura. Al momento de arrancar, ¿ya tenías en mente hacia dónde ir? ¿Se fue dando, te fue llevando la Sí, historia? tenía como en mente lo que quería hacer, pero lo más lindo fue hacerlo, Claro. digamos. Y te hice una primera versión con Ariel, la terminé. Después, bueno, él es muy generoso, él es un maestro, yo sigo hoy en día con él y es un maestro muy generoso y me dijo, bueno, parafraseando los boleros, me dijo, yo quiero que vayas por el mundo y conozcas otras. Y bueno, nada, me dijo, así que ahora hay que soltar acá y quiero que, bueno, que la veas con alguien más. Así que bueno, yo había hecho muchos cursos con José María Brindisi y le propuse a José María si la corregíamos juntos, le damos una segunda mirada, me dijo que sí, y bueno, y ahí quedó más o menos la definitiva. Así que después la volvimos a ver con los chicos del taller y ya quedó. Así Y, que bueno, bien, muy contenta. y la verdad que, bueno, es una novela que recomiendo mucho, como dije antes. Contame, Edith, bueno, hay una. Me interesaría si puede ser que leas. Hay una parte muy, muy importante, ¿no? En la novela, que es cuando Maribel le escribe una carta a Lorenzo. Y te voy a Ujú. pedir, si puede ser, ¿no? Que leas esa carta, que me pareció muy importante en la historia. Sí, a mí me encantan las cartas. Viste que hay dos cartas, una Sí. más sencilla de Felisa y esta es un poco más elaborada. Y me gusta mucho la energía que tienen las cartas, ¿no? Porque muestran sin tapujos lo que vos querés decir, no tenés otra ahí. Así que, bueno, esa energía me encantó y dije, bueno, es momento de escribirle una carta a Lorenzo, que es un viejo amor de Maribel y bueno, que ya no termina de cerrar y decide escribirle una carta porque no encuentra otra forma. Así que bueno, eh, arrancamos. Acabo de recibirme, Lorenzo, ¿sabés? Va a quedar muy bien el título colgado en mi oficina de la asociación, pero en verdad no sé si podré con lo que se viene. Aunque conociendo a mi padre y su astucia para sacarle un sí hasta a un muerto, deduzco que mi carrera de aquí en más será exitosa. ¿Te acordás de aquella canción Delirious Love que yo te traducía cuando vos la cantabas en cualquier idioma menos en inglés? Todo lo que sabíamos era que no podíamos tener suficiente, tú y yo en el calor del amor delirante. Eso fue lo que me pasó a mí. No pude entregarme por entera a vos ni confiar en ninguno de los dos. Lo que vino después fue tarea del temor más grande. Olvidé que las emociones se alimentan de sí mismas, que el miedo no hace más que asustar y la pena otra cosa que entristecer. Me dije tantas veces no que esa palabra dejó de tener significado. Me dije que pronto me olvidaría y caí en la cuenta de que pronto en verdad quería decir nunca. Si de verdad hubiera confiado en mí y en lo que yo deseaba, la historia hubiera sido otra.
las sorpresas del azar le hubieran ganado la batalla a la aceptación de los reveses que vinieron después. Nuestro amor duró lo que tardan en pasar 2 veranos, pero vive conmigo desde entonces. Fuiste un collar de perlas que se me rompió en las manos, y es imposible, una vez que se expanden por el piso, perseguirlas a todas al mismo tiempo. En ese momento solo vi que esas cuentas corrían sin rumbo, a distintos lugares, cada una de ellas, y me quedé parada ahí, inmóvil, en la sola certeza de que sería imposible volver a unirlas. Qué tonta. El día de la primera cita que viniste a buscarme a la facultad, aquel de esa lluvia feroz y que te vi debajo de tu paraguas empapado en medio de todo ese gentío remolinado en la puerta, me di cuenta de que las cosas se me iban a ir de control. Estaba tan contenta y sin embargo hice todo por arruinarlo. Vos me detonabas mi vida entera y la volvías luego a su lugar, la reconstruías. Hoy me pregunto, si eso no es amor, ¿qué es el amor entonces? Lorenzo, nada de lo que vino después me perteneció. No pude apropiarme de ninguna suerte. Sé que entre nosotros existe esa línea recta, odiosa e irremediable entre dos extremos, esa que hace morir toda esperanza. Todos merecemos líneas curvas, irregulares, porque tenemos derecho a una vida con devenir abierto, pero yo no las pude dibujar. Me temo que ya es tarde, y que tarde también te amé, pero no aceptaría ser una cobarde una vez más y no decírtelo. La canción que a mí no sé por qué me gustaba, tal vez por premonitoria, era esa que escuchábamos en el auto. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde lo quiero. Lorenzo, honestamente no sé, de repente y sin golpear la puerta, Estela, que había llegado hacía un rato del almacén, entró rauda en la habitación de su hija. Con una sonrisa tintineante le dijo que tenía un llamado en el teléfono. Un tal Sergio, le adelantó, al tiempo que le hizo notar la poca facilidad de palabra del muchacho. Ah, muy buena carta. Y bueno, Sergio es Sergio el escurridizo Sosa, ¿no? El boxeador, con el que después tuvo ¿no? una relación, que era un boxeador, bueno, Historia de amor. una historia de Sí, amor, digamos, donde el padre, ¿no? Venturino ahí es como que aceptó porque quería tenerlo cerca, digamos, ¿no? sí, Hay sí, una porque frase que bien. dice él que es terrible, que dice Sergio, que la anoté para no olvidármela, que le dice a Maribel, nunca me pidas que te ame con límites, no los tengo, ¿no? Y en un momento queda la clara eso, ¿no? Eh, Queda claro. ¿cómo trabajaste este vínculo tan también, por momentos violento, ¿no? Y bueno, en la historia del boxeo hay muchas de estas historias extremas. Esta tiene unos ingredientes especiales, digamos, no entraría dentro de lo clásico, pero bueno, investigando mucho, leyendo, buscando historias en los diarios, en recortes, eh, bueno, en todos lados traté de nutrirme, preguntando, leyendo libros sobre boxeo. Hay muy buenos libros sobre historias de boxeo. Bueno, sabes que Así que en un momento hay una frase que le dice Venturino, ¿no? Que me voy acordando. Lo que empieza mal termina peor, le dice a Maribel, ¿no? A la hija. sí, sí, Venturino es como un filósofo de la mafia, digamos. No, no, es terrible, es terrible. Bueno, pero la verdad que lo que noto también, ¿no? Es que están muy bien trabajados los personajes. Eh, cuando Carlos, que es el chofer, ¿no? Que bueno, el chofer colectivo, pero todo tiene que ver con todo, bueno, el hincha huracán, va a buscar a Felisa y bueno, y se encuentra con que no encuentra a Felisa y encuentra que Felisa tiene un hijo. Eh, bueno, Hace spoiler, ¿eh? no, pero eso no es un detalle, no voy a hablar del final. Pero digo, va a buscar la Capiatá. ¿Por qué Capiatá? ¿Es un lugar que vos conocés? No, no fui ¿Por qué nunca. elegiste, digamos, ese lugar de Paraguay? ¿O fue un tema aleatorio? No, no, empecé a investigar y bueno, vi que tenían un club de fútbol, que es el Deportivo Capiatá, y bueno, ella era paraguaya, a mí me encantaba que ella fuera paraguaya porque me parece que son alegres y que son, no sé, simpáticas y jocosas.
Y bueno, nada, decidí que ella fuera paraguaya. Y bueno, entonces cuando ella se va, bueno, él decide seguirla y me tuve que poner a investigar, bueno, a dónde la va a buscar, de qué pueblo, de qué ciudad podría llegar a ser. Y ahí empecé a buscar y a investigar y llegué a Capiatá y bueno, nada, parece que es bastante similar a mis descripciones por gente que estuvo ahí. Sí, yo no estuve nunca, pero yo conocía ese lugar por el equipo de fútbol. Ah, mira. Bueno, ¿en qué momento sentiste que habías encontrado primero la voz y después, digamos, la historia? ¿En qué momento sentiste que era una novela publicable? Bueno, cuando terminamos la primera versión con Ariel, dijimos, bueno, ya está, dijimos los dos. Le vimos que tenía un cierto color, pero faltaba mucho trabajo. O sea, y cuando de hecho la agarró Brindisi, digamos, me dijo, se la rebanca la novela, pero hay que trabajarlo. Así que bueno, ahí nos pusimos manos a la obra y hay mucho trabajo después de corrección, yo soy como lenta, digamos, no es que me sale rápido. Y bueno, estuvimos trabajando mucho sobre ella y me han ayudado mucho mis compañeros, mis maestros. En el interín, en esos 10 años hice muchos talleres y cursos con diferentes maestros como para nutrirme y ver diferentes visiones. Así que eso fue maravilloso. La verdad Esto que de las dos historias que se cruzan, ¿no? Se cruzan al principio, se cruzan más adelante. ¿Ya lo tenías desde el vamos? ¿En algún momento te pasó esto? Digo, a veces pasa, por ejemplo, ¿no? Para los que escribimos. A veces tenés el nombre del libro o la novela o del cuento de entrada, a veces lo tenés al final, a veces tenés el final ya de antemano y vas hacia ese final, a veces te va llevando la historia. ¿Cómo fue en este caso? no, yo tenía todas las piezas claves, las tenía, ¿eh? Las tenía. Me faltaba pulir los detalles, pero las piezas claves de las dos historias que transcurren como si fuera, que salen desde un punto de partida Claro, juntas y se vuelven a encontrar, digamos, al claro. final, pero ya tenía todas las, digamos, las ideas en la cabeza de las dos historias. Y en cuanto al nombre, ¿por qué decidiste poner los puentes no son lugares seguros? Uy, discutimos tanto el nombre, había como cinco o seis, y bueno, nada, a mí me gustaba ese, porque me parece que es muy sugestivo, que, que es un nombre que tiene aura, y bueno, como ella es fanática del cine francés, tiene que ver con una película que es su, digamos, su leitmotiv en la vida de Maribel, ¿no? De uno de los personajes. Tiene que ver con esa película en especial. ¿Y cómo te llegó la propuesta para poder publicar a través de la RIA Ediciones? Si bien, bueno, Ariel forma parte del equipo, bueno, ¿cómo se dio, no? Porque, digo, estás haciendo taller con él y que de repente te digan esto estaría bueno publicarlo, es como una alegría, ¿no? Para el que escribe. Sí, para mí fue, nada, fue hermoso. Y nada, terminó y bueno, se le vio color. Entonces se le vio que podía entrar dentro de lo que era el catálogo de la RIA. Y bueno, y me lo propusieron y yo, imagínate, acepté súper feliz, porque es un orgullo pertenecer a la editorial, que bueno, que nació en pandemia, y que es todo esfuerzo y pulmón, y la verdad que somos como, más allá de, bueno, de ser colegas o de trabajar juntos, yo siento como que es una gran familia, que nos apoyamos todos y que siempre estamos viendo en qué podemos colaborar, y cuando uno presenta un libro vamos todo el resto, o sea, somos como un cuerpo así, Además, digamos. es muy bueno el trabajo que está haciendo la editorial, los chicos de Andrea, Sí, Ariel, bueno, todo el sí, equipo. Vuelvo a sí. mostrar el libro. Estoy hablando con Edith Testa. Los puentes no son lugares seguros. Novela que, bueno, que recomiendo nuevamente. Edith, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. No, el placer es mío, la verdad que muchas gracias, me sentí súper cómoda, sos un tipo muy cálido para hacer las entrevistas, así que bueno, nada, un placer Muchas y gracias. bueno, ojalá guste la novela a los que quieran Muchísimas leerla. gracias. Sí, tío, y No, vos, que vayan por la novela. Un abrazo y un beso grande. gracias, igualmente. Chao, Chao, chao. chao.